Vamos con las preguntas frecuentes. Sí, muchas personas nos preguntan, y nos han preguntado no solo por este medio, sino también por nuestras redes sociales. Y hoy queremos traer esta nueva sección a nuestro programa para darles respuestas acerca desde nuestra experiencia, cómo es vivir y estudiar y trabajar aquí en Australia. Entonces, ¿qué pregunta tenemos hoy? Hoy vamos a empezar con una pregunta, yo creo que es la más básica, la más clásica. Yo creo que es la primera realmente de esta sección de preguntas. Y la pregunta que tenemos es: ¿por qué estudiar en Australia, George? O sea, esta pregunta se las quiero hacer no solamente a George, ¿cierto? Porque creo que de los que estamos ahora mismo aquí conectados, bueno, no, con Nancy, que nos está acompañando, ¿cierto? Nancy tiene, ¿cuánto? ¿30 años? ¿34? 39 años. 39 años de estar bien. Oye, no va a poder con el número, ¿ah? De estar viviendo aquí en Australia, ¿cierto? Pero George ya tiene, ¿cuánto, George? ¿18? Sí. 18 años de estar viviendo ya en Australia. Entonces, esta pregunta va más que todo para ustedes. En este caso, pues George, si quiere, si Nancy nos quiere colaborar. Bueno, Nancy creo que ya no está colaborándonos en el momento, pero George, ¿por qué estudiar en Australia? Juan, digamos que la pregunta viene más es uno primero, ¿por qué estudiar en el exterior? ¿Cierto? Sí. Y por qué estudiar en el exterior es realmente por las puertas que te abre, pero las puertas que te abre a ti mismo. Estamos hablando de la parte personal y todo eso, cómo tú realmente exploras cosas que tú no sabes de ti mismo. Y estos viajes que no como turista, sino viajes en donde tú vas a ser residente temporal en un lugar nuevo, va a transformar tu vida. Entonces es una de las cosas que yo siempre hablo con todas las personas que están pensando en viajar y les digo, es un tiene que, o sea, es un más. Tienes que hacer un viaje al exterior. O sea, tú me estás diciendo a mí que todo ser humano en esta vida lo necesita. Tiene que tener entre sus listas de la vida un viaje al exterior. Lo tiene que tener. Y preferiblemente un idioma diferente al de él. Sí. A ver, al tú encontrarte con un idioma es como mudarse de una ciudad a otra. Tú te encuentras tienes que crear todo desde cero. Entonces, nuevos amigos, nuevas costumbres, nuevas direcciones, tienes que saber cómo ubicarte y te tienes que acostumbrar. Esta transformación, este cambio que tú vas a generar cuando tú te mueves de un lugar a otro, sobre todo cuando te estás moviendo de un país a otro y ahora una cultura completamente diferente, genera una transformación general en ti. Completamente, tanto personal como profesional. Eso por la parte de por qué viajar, digamos, o hacer este tipo de experiencias. Ahora, ¿por qué Australia? Yo te lo digo, llevo mucho tiempo acá, viajé por primera vez solo a un país desconocido, Australia, cuando tenía 18 años, y me encontré en un país completamente diferente a los que conocía hasta ese momento, que normalmente es Estados Unidos y los países que quedan alrededor de Colombia, Venezuela, Latinoamérica. Ecuador, exactamente. Era lo que yo había conocido. Viajo a Australia y me encuentro en un país completamente diferente. De pronto con una visión parecida a la de Estados Unidos, porque pensamos que todo es como Estados Unidos, los países desarrollados son como Estados Unidos, y me encuentro con algo que es... Que este es el sueño de los gringos. Exactamente. Que este es completamente con algo diferente, y es un país diferente. Y yo siempre le digo a las personas que me preguntan, bueno, ¿y cómo es Australia? Yo les digo, es como Colombia, pero con paz. En su máxima expresión. Sí, es un país espectacular, es un país que te acoge, es un país que te da oportunidades, es un país que puede ser el que tú quieras. El que tú eres realmente, ¿sí? Y finalmente Australia no... a comparación de muchas otras, digamos, experiencias como Inglaterra. Muchas personas dicen, no, me quiero ir a Inglaterra. ¿Por qué? Porque puedo viajar por Europa, ¿cierto? Es una de las cosas que tenemos. Estados Unidos, bueno, lo tenemos cerca, lo puedes hacer como viaje o esto, pero finalmente hay muchas cosas de por qué estudiar en Australia. Y voy a dar tu respuesta. ¿Por qué estudiar en Australia? Australia es un país que te acepta 100% por lo que eres. El nivel de racismo en Australia es muy bajo, sobre todo para nosotros latinoamericanos. ¿Listo? Asiáticos, hay mucho más asiáticos que latinoamericanos. Eso no lo vamos a encontrar acá. Eso es una de las cosas que considero que es. Estamos mostrando hace un momento, o estábamos mostrando en nuestros programas, normalmente mostramos la parte de transporte. Es un país en donde la ciudad que vayas vas a poder movilizarte muy fácilmente. Sí. Estados Unidos, por ejemplo, no lo vas a poder hacer. Y en un transporte óptimo y de calidad, ¿no? Y vas a necesitar un carro, vas a necesitar esto. Digamos, aquí en Australia, en la mayoría de las ciudades vas a poder
desde donde estás, caminar un par de minutos y finalmente conseguir transporte público es una de las cosas que tú también tienes. Lo otro es que vas a aprender mucho de lo que no conoces, es decir, el otro lado del mundo, ¿sí? Y las cosas que yo puedo, digamos, relacionar con mi experiencia es cuando yo estudiaba en Colombia o cuando yo vivía en Colombia, prácticamente tú ves mucho ese lado del mundo, Estados Unidos, Latinoamérica, los problemas que pasan en este lado, o de Europa. Pero de Asia por allá, lejísimos, el lejano oriente. En este caso, Oceanía, ¿sí? Oceanía, continente que ni siquiera Australia, mucha gente sabe que existe. Entonces empiezas también, hay una transformación de conocimiento de eso, de esa vida que tú no has vivido, no es Estados Unidos, esto es completamente diferente. George, ahora que tú dices eso, sabes que he estado teniendo unas conversaciones estos últimos días con gente que me anda mostrando como de las situaciones que está pasando a nivel mundial. Y siempre le he llegado a la conclusión y digo, Australia me ha mostrado a mí una forma de vivir el mundo que ahora yo me aterrorizo de cómo viven en otros lados del mundo. Es decir, ¿cómo es posible que en otras partes del mundo permitan que la gente viva de esa forma donde hay países en el mundo en este momento, en este siglo, como es Australia, y tiene una forma de vivir increíble? O sea, una forma de vivir totalmente diferente. Entonces ya no me cabe en la cabeza de decir por qué hay gente que vive así donde sí se puede vivir de una mejor manera. Y yo creo que ahí yo quiero aportar en esa parte de por qué ir a vivir. O sea, me voy a Australia y no es porque esté aquí, sino, o sea, sí es porque esté aquí y es porque lo puedo ver y lo puedo vivir. ¿Okay? Lo puedo tactar, lo puedo palpar. Y uno realmente, Australia es un país magnífico, es un país lleno de experiencias, lleno de oportunidades para todos y como, sí, lleno de experiencias buenas, malas, pero son más las buenas si tú vienes con ese, ¿cómo decir? Con ese pensamiento, ¿cierto? El pensamiento de querer hacer las cosas bien, de querer llegar a ser alguien. Australia a uno le abre todas esas puertas. Eso sí hay que trabajar, hay que estudiar. ¿En dónde no, Juan? Pero exacto, ¿en dónde no? Dígame en qué parte no. Juan, esa es otra de las razones. También sumaría que es un país de migrantes, es un país multicultural y se respeta mucho, no solo la expresión de la gente, sino finalmente las religiones. Entonces, como todos somos diferentes, como tu religión puede que se entrelace o no se lleven con mi religión o mis ideales, hay mucho respeto en eso y finalmente aprendes, uno, a convivir, dos, aprendes a cómo funcionan las otras religiones, ¿cierto? Entonces eso también te enriquece mucho, te lo digo, no todos los países tienen esa ventaja porque son muy marcados. Australia no es el australiano, la cultura australiana, no, es la cultura de todos. Sí, la cultura de todos. Es que yo creo que medimos es al humano como tal, no como de dónde eres tú, quién eres tú, qué idioma hablas o qué color eres, no, aquí no se mide de esa forma, se mide a la persona como tal, al humano que hay. Así es. Juan, tengo la última. Sí, señor. Que es, yo creo que la más importante. Nosotros hablamos de oportunidades. Australia es un país de oportunidades, ¿cierto? Sin embargo, que las oportunidades se pueden convertir o las podemos asumir como dinero o poder desarrollarme como profesional. No considero que sea lo único. Considero que Australia nos da la oportunidad de tener una vida plena. Que era algo que tú decías. Digna. Ajá. Entonces, aquí se valora tanto el tiempo de las personas como el riesgo o tu vida, como lo que tú haces y lo que no haces. Y finalmente, digamos, aquí el número de horas que se trabajan oficialmente son 35, 38 horas. El resto, ejemplo, a las 5 de la tarde los centros comerciales cierran. ¿Por qué? Porque el resto del tiempo es para que tú disfrutes y tengas calidad de vida. Sí, tengas una calidad plena. En este caso, comparta con tus amigos, con tus familiares, como, o sea, con lo que quieras hacer realmente. Australia está diseñado, o el sistema de Australia, o la vida de Australia está diseñado a que tú disfrutes la vida. Sí, así es. Yo te digo, prácticamente esas son las razones por las cuales estudiar en Australia es la mejor opción para estudiar en el exterior, digámoslo así. Vuelvo y digo, si no es Australia, por lo menos vivir en el exterior va a transformar tu vida tanto personal como profesionalmente. Ya saben, inténtelo. Simplemente pruébenlo, viajar a otro país diferente al de ustedes y con una lengua diferente. Eso va a ver cómo les abre el mundo enteramente. Bueno, George, me encanta esta sección, en serio, que van a salir preguntitas así, es muy chévere. Bueno, tengo una segunda pregunta, no sé